En el vídeo de hoy vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Las lupas y Dado Mis para presentarse y que va a permitir a los peques reforzar preguntas personales para el nombre, edad, nacionalidad y lugar de residencia. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios, como son las Lupamis, Centromis y la cafetería española, que os van a permitir presentaros y dialogar. Os he dejado el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a dos o varios peques que van a ser los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros. Dado que es una presentación larga, también os dejo el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Y ahora ya vamos a pasar al inicio de la sesión, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo. En este caso tenemos la bienvenida y si queréis podéis pedir a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan leyendo mientras el resto de la clase les acompaña. Nosotros lo que hacemos es entregar unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Vamos a pasar a la rutina de los saludos y en este caso tenemos los dados PowerPoint, de manera que pincharíamos en uno de ellos, un peque dice paro, y ahora nos turnamos a preguntar y responder en función de la opción que sale. Podéis hacerlo en parejas, en grupos o a nivel de toda la clase. Nosotros en este caso utilizamos las mascotas y una rima del tipo Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Vamos variando el nombre de los peques y entre ellos se turnan a preguntar y responder. Como veis en esta diapositiva, tenemos tanto para la forma singular como el plural. Y también lo vais a encontrar para practicar la forma de cortesía, en singular, como está, o en plural, como están. Ahora vamos a pasar a la rutina del responsable que os indicaba al inicio de este vídeo, de modo que podéis escoger a los ayudantes. Seguiremos con el objetivo de la sesión, que en este caso dice hoy yo hablo sobre mí. Entonces vamos a comenzar con el primer apartado que se corresponde con el nombre. Para ello tenemos esta diapositiva con la pregunta ¿cómo te llamas? Y la respuesta me llamo Sara, ¿y tú? Entonces los peques se pueden turnar a preguntar y responder, bien sea en parejas, en grupos o a nivel de la clase. Para que practiquen con algunos ejemplos de nombre, tenemos el dado, de manera que pinchamos, un peque o los responsables dicen paro y ahora se turnan a preguntar y responder. ¿Cómo te llamas? Me llamo Belén y soy, en este caso sería una chica, por lo tanto pinchamos en la palabra que se va a mover hacia la casilla. Si queréis podéis repetir cuantas veces queráis saliendo del modo presentación. Vamos a continuar con el siguiente apartado para presentarnos, que en este caso es la edad, y tenemos la pregunta ¿cuántos años tienes? Y nuestra amiga Sara contesta me llamo Sara y tengo 10 años. ¿Y tú? Por si necesitáis el soporte con los números, tenemos la tabla que incluye los que van del 1 al 12. Y para seguir practicando, pero en este caso con números hasta el 20, tenemos esta otra opción que además incluye un dado, de manera que pinchamos en él, un peque dice paro y ahora nos turnamos a preguntar y responder en función de la opción que sale. Por lo tanto nos quedaría ¿cuántos años tienes? Me llamo Sara y tengo, en este caso los peques pueden acudir a la tabla y ver que la opción correcta es 17 años. Una vez que los peques están familiarizados con el nombre y la edad, vamos a pasar al país e idioma. Tenemos la pregunta ¿de dónde eres? O también ¿qué idiomas hablas? Podéis escoger las que vosotros queráis, o bien una o ambas, y ya después la respuesta soy de España y hablo español. Para que los peques practiquen con algunos países, tenemos algunos ejemplos con la bandera y el nombre. Si pinchamos van a ir saliendo las distintas opciones
Si queréis podéis añadir gestos para describir la bandera en función del color. En este caso os dejaré el enlace a la entrada El Carnet Colorín, donde podéis ver los gestos que nosotros asociamos a cada color. En la parte inferior tenéis la pregunta y la respuesta para que los peques dialoguen, bien sea en parejas o en grupos. Además, cada bandera y país tiene un número del 1 al 12, por lo tanto podéis llevar a cabo juegos de memoria o también de tócalo, de manera que decís el número y los peques tienen que señalar la bandera y el país. Aquí tenemos un juego para emparejar muy sencillo, de manera que podéis decir un número en cualquier orden y los peques tendrán que buscar el país correspondiente, pinchar en él y de este modo se moverá hacia la casilla. Imaginaros que un peque dice ¿de dónde eres? Y señala el número 3. Entonces el compañero dirá soy de España. Buscamos la opción y como veis se mueve hacia la casilla. Haríamos lo mismo hasta completar el resto de países. Ahora vamos a tener la opción de practicar con el idioma, pero también con el dado, de manera que pinchamos en él, un peque dice paro, y ahora se turnan a preguntar y responder en función de la bandera que sale. ¿De dónde eres? Soy de Reino Unido y hablo muy bien. En este caso podemos escoger inglés. Pinchamos y se mueve hacia la casilla. Podéis salir del modo presentación para volver a jugar en múltiples ocasiones. Y ahora tenemos la variante que no tiene el soporte de los países con la bandera, pero sí tenemos el dado, de manera que pinchamos en él. Un peque dice paro y ahora nos turnamos a preguntar y responder. ¿De dónde eres? Soy de Portugal y hablo muy bien. En este caso la opción sería portugués. Si queréis combinar el soporte con el dado, tenemos esta variante que una vez más pincharíamos en el dado y nos turnamos a preguntar y responder en función de la opción que sale. Si continuamos, ahora vamos a pasar a practicar con el lugar de residencia y tenemos esta primera diapositiva para romper el hielo y que los peques practiquen a preguntar ¿dónde vives? Y responder soy de España pero vivo en Panamá. Si queréis podéis adaptarlo a vuestro país. Tenemos la opción con dados, de manera que pincharíamos en ambos y un peque o el responsable dice paro, paro. En este caso dialogaríamos con la opción que sale en cada dado y nos quedaría ¿dónde vives? Soy de Estados Unidos pero vivo en Japón. Vais a tener la misma idea de juego, pero en este caso la bandera no tiene el nombre del país. Para practicar los apartados que hemos visto hasta ahora, tenemos la diapositiva en la que nuestro amigo Pedro se presenta. Lo que podéis hacer es leerla con los peques y también que ellos la adapten a sus características. Vamos a encontrar un juego de emparejar, de manera que podéis pedir a los peques que vayan leyendo cada oración y busquen en la parte inferior la respuesta correspondiente. Nos quedaría, hola amigos, me llamo Pedro y tengo 10 años. Soy de Inglaterra y vivo en Londres. Hablo inglés y español. ¿Y tú? Una vez que los peques completan el juego, podéis turnaros a preguntar y responder en parejas. Aquí vais a tener la opción que tiene la pauta para que los peques escriban sus propias características. De hecho, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y haga un ejemplo para cada una de las oraciones. Para seguir repasando los 4 apartados que hemos visto, vais a tener esta diapositiva, de manera que si pinchamos van a ir apareciendo las distintas opciones para el nombre, la edad, el lugar de nacimiento, de origen y de residencia. Una vez más podéis turnaros a preguntar y responder, de manera que tenemos 4 números y por tanto podéis decir uno de ellos. Los peques, bien sean parejas o grupos, se turnan a preguntar y responder. Aquí tenemos la opción para completar cada casilla. Una vez más podéis escoger el número que queráis y un peque sale a la pizarra y va completando la pregunta y la respuesta.
Imaginaros que hacemos el número 4, que se corresponde con el lugar de residencia. ¿Dónde vive? Sería la pregunta. Pinchamos en ella para que se mueva hacia la casilla y la respuesta sería vivo en España. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Ahora vamos a pasar a la primera manualidad, que son las lupas para presentarse. En esta diapositiva os he dejado algunas ideas de uso. Podéis plastificarlas para utilizar en múltiples ocasiones y anotar las respuestas cuantas veces queráis. Además, os van a servir para llevar a cabo diálogos con un compañero y presentaros. Lo bueno que tienen las lupas es que las podéis guardar en una carpetita o incluso, si ya tenéis preparados los subemís para presentaros, podéis guardarlo en el interior de ellos, como podéis ver en la foto. En el pie de página de esta diapositiva os dejo el enlace a dicha entrada del blog por si queréis preparar los subemís con los peques. Para empezar a romper el hielo tenemos esta diapositiva con una fotografía para que los peques expresen gustos. ¿Te gustan las lupas? ¿Me gustan las lupas o no me gustan? Su montaje es muy sencillo y vais a tener distintas plantillas disponibles, tanto en versión completa como para colorear o personalizar. Aquí os dejo un ejemplo ya completa y en color, pero como os comentaba, vais a tener formatos para que los peques anoten las respuestas y también la coloreen. Mientras preparáis vuestras lupas, podéis utilizar esta diapositiva como soporte con el material escolar. Y una vez que las tengáis listas, un juego que podéis llevar a cabo es el de los detectives musicales, que a los peques les encanta y además es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es poner música de fondo, podéis utilizar las que incluyo en esta diapositiva o si no la música que vosotros queráis, de manera que los peques se mueven libremente por el espacio con la lupa de papel. Y ya cuando la música para, los peques tendrán que buscar a un compañero y se turnan a preguntar y responder por la información personal que aparece en la lupa. Va a haber distintas variantes que vamos a ver ahora, así que esta sería la diapositiva para introducir el juego. ¿Jugamos a los detectives? En este caso vamos a comenzar con la opción que incluye solo la música. Como veis tenemos 3 altavoces y entonces podéis llevar a cabo una votación para ver qué música escogéis. Cuando ya la música pare, el peque buscará a un compañero e intercambiarán la información personal. Además, si tenéis las lupas personalizables y las plastificáis, podéis anotar las respuestas y usarlas en múltiples ocasiones. Ahora vamos a tener la opción que incluye el dado con cada una de las categorías que hemos visto, para el nombre, la edad, la nacionalidad y la residencia. Después vais a encontrar una opción que dice escoge, por lo tanto, si sale esa, los peques podrán elegir la pregunta y respuesta que ellos quieran. En este caso tenemos la variante que tiene los altavoces con la música. Entonces pincharíamos en el altavoz que queramos y cuando para vamos a pinchar en el dado. Un peque dice paro y en este caso nos ha salido la opción escoge, que como os comentaba permitirá a los peques elegir el apartado que ellos quieran. Con la misma idea de dado vamos a tener esta opción, pero la diferencia es que ahora no tenemos los altavoces con música porque el propio dado incluye música. Entonces pincharíamos en él, los peques se mueven como detectives por la clase con su lupa y cuando paramos la música buscan a un compañero y ahora se turnan a preguntar y responder. En este caso sería por el lugar de origen. Por lo tanto, diríamos, ¿de dónde eres? Soy de... y ellos anotarán la pregunta y la respuesta en sus lupas a nivel escrito. Además de las lupas que acabamos de ver, otro de los materiales que vais a encontrar en este pack para que los peques se presenten son los Dadomis y como veis aquí os dejo algunas ideas de uso. Encontraréis distintos formatos para que los peques personalicen y después utilicen para dialogar. Además, como veremos un poquito más adelante, podéis utilizar la variante de la diapositiva PowerPoint.
Para empezar a romper el hielo con los peques, podéis enseñarles esta foto y que se turnen a preguntar y responder por los gustos. ¿Te gustan los dados? ¿Me gustan los dados o no me gustan? Os he dejado un ejemplo de las plantillas para que se lo enseñéis a los peques. Vais a tener la opción en versión completa en color, pero también para completar, tanto en color como en blanco y negro, e incluso personalizable, que aunque no la he añadido en esta presentación, cada apartado está en blanco solo con los números, de modo que los peques podrán tanto escribir como decorar cada casilla a su gusto. Si queréis, otra variante es utilizar la idea de los dados con esta presentación y podéis combinarla con los dados de juego del tablero de mesa que veremos un poquito más adelante. Entonces los peques prepararían dicho dado, lo tiran y en función del número que salga se turnan a preguntar o responder las preguntas que nos vayan indicando en cada apartado. En este caso podéis hacerlo por parejas. Imaginaros que nos sale el dado número 4, por lo tanto un peque preguntará ¿cuántos años tienes? Y el compañero responderá. Tenéis la variante que incluye solo la respuesta, por lo tanto uno de los peques tendrá que formular la pregunta. En este caso tenemos la opción con respuestas ya completas, pero si queréis podéis usar esta opción para que los peques adapten a sus circunstancias. Ahora ya, si seguimos, vamos a pasar a la última manualidad o actividad en papel, que son los juegos de mesa, y va a permitir a los peques practicar y dialogar con preguntas personales a nivel de grupo. Como os indico en esta diapositiva, podéis personalizar las plantillas tanto del tablero como los dados. Una vez que lo tenéis listo, podéis turnaros a jugar con los compañeros que vosotros queráis e incluso podéis intercambiar tableros, de manera que pedís a cada peque o si no a varios que diseñen sus tableros, lo plastifican y lo meten en una funda y ya cuando terminen intercambian dicho tablero con otro grupo y así pueden jugar con distintas variantes. Para introducir el juego a los peques tenemos la diapositiva una vez más de expresar gustos y os he dejado algún ejemplo. En este caso os indico el nombre de lo que sería el tablero, el dado y las lupas. Vais a tener distintas opciones. Este es un ejemplo en versión completa y color, pero lo encontraréis también para colorear, así como para completar, de modo que los peques pueden personalizarlo. Como veis, os dejo algunos ejemplos para que se lo enseñéis a los peques. Y ahora pasaríamos a los dados de juego, que en este caso tenemos el ejemplo en versión completa y color, pero también lo vais a tener disponible en distintos formatos para que escojáis el que más os guste. Este pack incluye también las fichas que, como veis, las tenemos tanto en versión ya completa con los números o personalizable por si queréis que los peques escriban su nombre. Y ya por último tenemos la despedida. Así que espero que os gusten las ideas de este pack. ¡Gracias!